¿Cuál es el impacto de las fake news en la vida cotidiana? ¿Cómo la enfrentamos quienes trabajamos en comunicaciones de manera transversal? En el contexto actual que estamos viviendo en este país, nos parece que más allá de la UX tenemos una responsabilidad tanto con nuestros suscriptores como con todos quienes visitan nuestro blog, nuestros clientes, etcétera, de conversar sobre lo que está pasando y cómo podemos informarnos de manera responsable y de la misma manera poder opinar con fundamentos. Bienvenidos a Los Martes Son de UX, aunque hoy día no son tan de UX, sino más de la contingencia nacional. Hoy me acompaña Camila Cordero, ella es parte de nuestro equipo de contenido, ella es UX Content y como les comentaba recién, vamos a conversar un poco de las fake news en el contexto de lo que está pasando en nuestro país actualmente, en las últimas 10 días, 11 días. Parecen 20, pero son como 8. Sí, es como súper poco tiempo. Bueno, nos hemos visto enfrentados con por una parte, muy linda manifestación de la libertad civil de poder protestar y exigir nuestros derechos y una vida más digna y más justa, pero en un digamos, contexto informativo súper complejo. Entonces, lo primero que es bueno analizar es poder aclarar qué son las fake news. Porque como hemos escuchado mucho hablar de eso, pero no tenemos claro, mucha gente no tiene claro a qué nos referimos con fake news. Bueno, las fake news, como muchos sabrán, es un anglicismo para las noticias falsas. Deberíamos hablar de contenido en realidad falso, porque muchas veces no son noticias, me refiero con epígrafe, título, bajada, sino que simplemente a veces son fotos, stories, videos, pero circulan y se viralizan tan rápido que se convierten en noticias y terminan siendo contenido falso. De hecho, las fake news se caracterizan por tener una alta viralización, muy rápido. Es muy rápido cómo se difunden, precisamente porque los contenidos que muestran llaman mucho la atención, entonces la gente pesca rápidamente y cree que es verdadero porque suele tener un contenido muy llamativo, muchas veces malo o no sé, pues típico de muy populista quizás, como no sé, Ricky Martin mató a sus guaguas y todo el mundo pesca. Entonces en casos más graves como lo que está pasando en Chile pueden ser noticias de abuso, de poder, etcétera, que no estamos diciendo que sean todos, sino que o los extraterrestres o los rusos, muchas cosas así. Bueno, en ese aspecto, aquí hay dos responsabilidades súper importantes. Por una parte está la responsabilidad de los medios de comunicación tradicionales e independientes, tradicionales entendiendo un poco los grandes conglomerados, tanto de la prensa escrita como de la televisión, e independientes que son la mayoría de los medios que actualmente funcionan de manera digital. En ese ámbito de responsabilidad está obviamente por una parte la responsabilidad de los medios de comunicación, tanto de sus editores como de sus líneas editoriales y la misma gente que trabaja ahí, pero también, como tú muy bien decías cuando hablabas de la fake news, la responsabilidad de nosotros como usuarios de hacernos responsables y informarnos sobre lo que estamos viendo. Y ahí empezamos, digamos, con el decálogo, o no decálogo, pero como con el tip que uno ha empezado a ver mucho durante estos últimos días, que es cuándo podemos identificar que una noticia es concreta o es falsa, digamos. Ahí lo primero, básicamente, es fuente. Ahí ¿cómo lo...? Bueno, cuando empezaron los incendios el año pasado, antepasado por ahí. Por ejemplo, se viralizaron unas noticias de carabineros quemando el cerro y todo ese tipo de cosas, y es porque generalmente las fake news se usa material que sí existe, que sí es real, pero se descontextualiza. Entonces hay que revisar siempre si tiene alguna fecha o algún símbolo, como puede ser un logo, que indique que no es necesariamente del momento que estamos viviendo. En ese caso se recomienda mucho usar Google Imágenes para hacer una búsqueda inversa y ahí nos va a aparecer la foto que, no sé, pues yo te tomo una foto a ti ahora y después en 20 años pongo Mónica dijo, no sé, alguna tontera
resulta que la foto es muy antigua, como lo que pasó el fin de semana con la foto de Piñera bailando con... Perdón, en el matrimonio. En el matrimonio, y era de agosto, creo. Sí, ese tipo de cosas se da mucho, tanto para los que están a favor o en contra. Esto puede jugar en cualquier bando, en realidad. O sea, ahí es súper importante que entendamos que la manipulación de la información, como hemos visto especialmente en el día de hoy, que coincidió con el cambio de gabinete, darnos cuenta de que somos responsables de cómo compartimos este contenido, y un poco resumiendo lo que comenta Camila, es revisar que venga de una fuente verídica, que vengan datos como el nombre de quien grabó o las personas que están siendo grabadas. En el caso de cuando se muestra violencia ejercida por algún tipo de agente del Estado, también indicar la fecha, el lugar, el contexto donde esas cosas están pasando, porque de esta manera efectivamente estamos compartiendo material útil que puede llegar a las instituciones y organismos que correspondan para tomar las medidas que se ajusten a un poco hacer justicia frente a todo lo que hemos visto estos últimos días, que en verdad es como bien... Sí. Asusta bastante. Entonces, en la medida en que nosotros somos responsables de la información que compartimos, somos también responsables de que nuestro país pueda efectivamente mantenerse en este movimiento y seguir exigiendo los derechos sin que se vuelva un caos informativo que finalmente sabemos que termina beneficiando a unos pocos. No, y lo más como grave de las fake news es que se aprovechan en cierta forma de las emociones. Entonces, en un contexto de caos o en un contexto como donde las emociones están muy latentes en la ciudadanía, es mucho más probable que una foto que no compartiríamos en un contexto normal sí la compartamos en un estado de crisis, porque al final el usuario se ve en la duda de qué es más importante, esto es real, y si es real, qué es más importante, que se difunda o perder tiempo buscando si es verdadero o no. Entonces muchas veces, en base a la emergencia, ante las dudas de, no sé, están grabando a alguien que lo están golpeando, o un incendio, etcétera, como persona uno va a decir, voy a decidir compartirlo. Entonces juega mucho con la emocionalidad, y a veces no tiene ningún rastro de que es una foto antigua, por ejemplo, o un video antiguo. Yeah. Entonces ahí el llamado es como a pensar, tratar de pensar objetivamente, aunque no se pueda, pero alejarse un poco del momento y decidir si lo vamos a publicar a pesar de no tener ninguna prueba de que esto es cierto. También ahí es un punto importante recalcar, han salido varios abogados expertos en temas de tanto derechos humanos como todo lo que puede suceder en una situación de toque de queda y cosas así. Por ahora no estamos en esa situación nuevamente, veremos qué pasa en los próximos días, pero es importante saber que nosotros podemos grabar, y podemos grabar a cualquier persona en un espacio público, y nosotros podemos dar nuestro nombre, y eso no significa que el Estado o cualquiera de sus agentes pueda llegar a nuestra casa. O sea, lo han hecho y eso es lo terrible, pero legalmente no hay fundamento para que yo como ciudadana pueda fiscalizar y grabar, no importa si estoy en toque de queda o en estado de emergencia o en estado de euforia, pueda, digamos, hacer las grabaciones que correspondan e indicar con nombre y apellido lo que yo estoy, nombre, apellido y contexto lo que estoy viendo. Y dentro de eso hay una patita un poco más delicada que ha pasado. Estoy buscando una app que sirve para bloquear las imágenes del rostro si estamos grabando. Ahí también, sí, ahí mientras tanto yo puedo aprovechar de un comentario aparte. Ha pasado bastante tiempo, ha pasado al mismo tiempo que en Estados Unidos se está haciendo todo un cuestionamiento Facebook respecto a cómo van a manejar los anuncios promocionados en tiempo de elecciones. Hay una entrevista muy buena que dura 3 minutos, que está en inglés por supuesto, pero que está traducida probablemente a esta altura ya a todos los idiomas, que hace la congresista Alexandra Ocasio-Cortez a Mark Zuckerberg, en la cual ella le pregunta cuál va a ser la política de Facebook frente a todos los anuncios promocionados que contengan fake news. Esto debido a que el escándalo que pasó en la última elección estadounidense con Cambridge Analytics, con la promoción de contenido que es falso, totalmente falso, y que estaba obviamente targeteado a público que era capaz de responder de manera
positiva, entre comillas, a ese contenido y votar por por el partido que había promocionado ese contenido, independientemente de si ese contenido era verdad o no. Lo mismo pasó mucho tiempo más atrás con el Brexit. Como el Brexit todavía está, una de las razones por la cual todavía hablamos de Brexit es porque gran parte de la campaña fueron fake news, y en ese aspecto un poco invitarte, digamos, a la reflexión respecto a qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones que ya tiene que ver con la privacidad de mis datos y la privacidad de mis acciones en internet y en redes sociales principalmente. Bueno, lo que pasa con Facebook es súper grave porque se están anunciando contenidos falsos pagados de partidos políticos que suelen afectar al otro partido, al contrario. Y el contenido es falso. Y Facebook, ¿qué dijo? Que no atacaba sus políticas comunitarias y que mientras no le afectara a las políticas ellos no iban a bajar el contenido. Ahí como usuarios nos vemos enfrentados a algo súper difícil, porque si yo veo un anuncio político, como sabemos en internet nos sesgamos más, nos polarizamos, entonces si yo creo en algo voy a creer 100% en eso, y si veo algo falso voy a creer que es verdadero porque yo soy de esa tendencia política. En esos casos como protección, es que es muy difícil cuando el contenido viene de una fuente que nosotros ya tenemos como creíble. Y sí, eso es un poco, y ahí volvemos un poco a lo que estábamos hablando recién de la responsabilidad de los usuarios y la responsabilidad de los medios y la responsabilidad al final de todos los que participamos activamente en internet, en cualquier tipo de medio, no solamente redes sociales, puede ser sitios web de noticias, pueden ser los sitios web de los medios de comunicación, de los partidos, etcétera, y entender y aprender y hacernos responsables de que la información que compartimos y consumimos, lamentablemente porque ahora consumimos, no solamente compartimos, sino que consumimos información, lo hagamos de manera responsable e informada. ¿Tú tenías el dato de la app? ¿Lo encontraste? Sí, se llama Obscura, como obscuridad, Obscura Cam. Lo que hace es que al grabar pixela los rostros de las personas que aparecen, entonces ahí si bien no es un delito, protegemos igual a otras personas que incluso podrían reclamar derechos de imagen. Así que eso, los dejamos invitados a reflexionar respecto a lo que está pasando en nuestro país. Informarse en medios alternativos, radios, podcasts. Sí, siempre comparar, no es que no se informen en la televisión o en el diario, pero si pueden usar otro medio más y comparar esa información, mucho mejor. Eso, y nos vemos, esperamos en otra sesión de los martes UX, ojalá con mejores noticias para nuestro país. Visiten el blog, visiten el sitio, síganos en YouTube, estamos en el Spotify, en Instagram, en Twitter, Facebook. Hasta el LinkedIn. Sí, así que estamos ahí en todas las plataformas presentes, nos siguen y los invitamos a seguir debatiendo. Nos vemos la próxima semana, espero.